Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes 18 de agosto del 2025, de que voy a estar conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Le podríamos llamar simulacro de Erin, experiencias y preocupaciones, mi análisis de lo que sucedió durante el fin de semana. Confirmado, gobierno federal mueve en todos los Estados Unidos a personal de FEMA para que apoye a ICE en la guerra contra los inmigrantes. Gobernadora guarda distancia con su propuesta de campaña de pagar toda la deuda de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica con dinero del gobierno central, pero no la descarta totalmente. Sorpresa e incredulidad ante el nombramiento de Lefranc Fortuño para dirigir la compañía de fomento industrial. Firmada ley para admisión automática a la UPR. Para largo la reconstrucción de escuelas post-María y post-terremoto. Ahora hablan de hasta el 2032. Junta Fiscal insiste en plan de educación para sustituir fondos federales. Sigue sin arresto el asesinato de Gabriela Nicole, la joven de 16 años asesinada ya hace una semana y un día en Aybonito. Con largo historial criminal federal, el acusado de asesinato de turistas en La Perla, y uno se hace la pregunta, ¿por qué estaba en la calle? Zelensky y líderes europeos se reúnen, ahora mismo se están reuniendo con Donald Trump. Deporte, y si es lunes, Deporte Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 3:59 de la tarde en vivo a través de la cadena de Radio Isla 1320, en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor, en el canal de YouTube de esta emisora. Bueno, sobre el libro, que saben que recién he publicado, tengo 2 noticias importantes. Ya a partir de esta semana se comenzará a distribuir en las diferentes librerías en todo Puerto Rico. Les informaré cuando vaya llegando y esté disponible en las diferentes librerías. Saben que el precio de venta en las librerías va a ser de $49.99 y también ya tenemos fecha y quién va a presentar oficialmente el libro. La presentación del libro en primera fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997 al 2025 será el 11 de septiembre, jueves 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el atrio de la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y me honrará con presentar el libro la profesora, licenciada, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la amiga Celina Romaní, a las 6 de la tarde, septiembre 11, abierto al público. Es un lugar tampoco es gigantesco, pero ya lo saben. Y recuerden, todavía está disponible en preventa a precio de $40. Cuando esté en las librerías, el precio será de $49.99. Lo puedes ordenar en mi página acevedovila.net o en ATH Móvil. Vas a la sección de negocios y escribes Publicaciones PR y haces ahí el pago de $40. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. El fin de semana, mucha lluvia. En términos generales, voy a darle mi apreciación desde el punto de vista de lo que vivió el país y la reacción del gobierno. Yo creo que la reacción de la administración fue bastante adecuada. No se generó nunca una histeria. Es cierto que, por otro lado, nunca salimos del cono de incertidumbre varios días antes. Hubo un momento que estábamos en el cono de incertidumbre, pero no se creó una histeria. Obviamente, uno que otro
incidente desde el punto de vista de seguridad pública. Me llamó la atención positivamente, y lo tengo que decir, que la gobernadora ayer domingo, temprano en la tarde, las dijo claramente que hoy iba a haber clases y iba a haber trabajo de gobierno. Alguna gente pensaba que porque estaba lloviendo se iban a suspender las clases. Así que eso me parece que fue algo positivo de parte de la señora gobernadora y su administración. Obviamente, como dije, esto fue, no quiero llamarle simulacro, aunque fue como una especie de simulacro, porque lo que recibimos fue lluvia. Se recibió fuertes oleadas, fuertes marejadas, particularmente en la costa norte, daño a el muelle de Crash Boat y pues uno que otro incidente. Ahora lo que pues de verdad pues llama la atención es el tema del sistema eléctrico. Es la primera plana del periódico Metro en su edición digital de hoy. Erin retrató vulnerabilidad del sistema eléctrico. Ayer vamos a tener cerca de 160,000 clientes sin energía eléctrica. Hoy aquí, temprano en la mañana, con Mili Méndez, el vicepresidente de Luma, y también se lo admitió a Metro, es una nota de una entrevista en Metro, admitió lo que todos sabemos, que el sistema eléctrico de Puerto Rico no está preparado para un huracán mayor. Es más, hoy yo no tengo la más mínima duda que estamos peor que el día antes de que pasara por aquí Irma y luego una semana después pasara María. No tengo la más mínima duda de eso. Nuestro sistema está vulnerable. Lo admitió con Mili Méndez temprano en la mañana y también con Metro Alejandro González, vicepresidente de líneas eléctricas de Luma Energy. Una cosa, y yo no estoy ni defendiéndolos ni criticando, una cosa es que Luma pueda decir que tiene las brigadas listas, que van a tirarse a la calle. Ha habido muchísimas quejas de alcaldes que no les contestan. Esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Pero una cosa es la respuesta que pueda tener Luma y el gobierno a los efectos de un huracán. Y otra cosa es el daño que un evento atmosférico tenga sobre el sistema eléctrico. Yo no tengo la más mínima duda que el daño sería peor que lo que vivimos cuando Irma y María. El sistema hoy, luego de privatizaciones, luego de asignaciones de fondos federales, está peor. A esta hora, y aquí lo que hubo fue una que otra ráfaga. En mi vecindario cayeron 2 o 3 pencas de algunas palmas que hay en la calle, más nada. A esta hora, a las 4:05 de la tarde, hay 81,949 abonados sin energía eléctrica en Puerto Rico. Sí, una cosa, vuelvo y repito, creo que desde el punto de vista de la gobernadora y su equipo manejaron lo que podríamos llamar una especie de simulacro, lo manejaron bien, no se generó histeria. Como dije, creo que fue muy positivo que la gobernadora ayer eliminara cualquier incertidumbre y dijera, mañana hay clase y mañana hay trabajo en el gobierno. Obviamente creo que dijo, a menos que ocurriera algo tarde en la noche, no ocurrió nada que lamentar, pero más allá de si no le contestaron al alcalde la situación de San Lorenzo, que el alcalde se estaba quejando, creo que el alcalde de Sabana Grande también dice que ni tan siquiera había una persona de contacto en Luma, pero más allá de eso, de si Luma responde o no responde bien, lo que no podemos negar es la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. Está peor que antes que pasara Irma y María en el 2017 aquí en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Prepárense. Por ahí viene otro evento atmosférico. Yo creo que hay que esperar hasta miércoles o jueves para saber cuál va a ser su desarrollo y su ruta, pero hay que estar pendiente. Pero prepárense. Si Puerto Rico es impactado no tiene que ser un huracán categoría 5. Puede ser desde mi perspectiva, cualquier tormenta o huracán categoría 1 que nos toque directamente,
el país va a estar sin energía eléctrica por muchísimo tiempo. No tengo la más mínima duda de eso. Y aunque no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico, sí evidencia las prioridades del gobierno de Donald Trump. El periódico El Nuevo Día, en su edición de hoy, confirma lo que ya habíamos visto, yo había visto en otros medios de Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos está destacando personal de FEMA para darle apoyo a ICE. Sí, personal, dicen que es personal clerical. Mire, FEMA es una agencia que se sabe, nunca ha tenido suficiente personal para atender las emergencias aquí, en California, en Texas, donde sea. No estoy aquí hablando de crimen contra Puerto Rico. Y esta nota del periódico El Nuevo Día, página 6, destacan a personal de FEMA en ICE. No es de Puerto Rico, es de todos los Estados Unidos. Y me parece que es algo que dice mucho de cuáles son las prioridades de Donald Trump. Para Donald Trump, lo más importante, de las cosas más importantes en este momento es la guerra, porque eso es lo que hay, la guerra contra los inmigrantes en todos los Estados Unidos. Y si para eso hay que mover personal que sea parte de la agencia que brega con las emergencias, las emergencias naturales, lo van a hacer. Obviamente, tanto ICE como FEMA son agencias que están dentro del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security. Así que simplemente lo que están haciendo es moviendo de un lado para otro, dice Gloria Ruiz Cuilán. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que destacará empleados del área de recursos humanos de FEMA a el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, ICE, como le conocemos en inglés, con la intención de agilizar los trámites de reclutamiento para cumplir con la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. Se dice que el destaque del personal va a ser tan solo por 90 días, pero pues no deja de, repito, de evidenciar cuáles son las verdaderas prioridades de esta administración de Donald Trump. Si nos quejamos que el papeleo de FEMA tarda mucho, pues que sepan que parte de ese personal que bregaba con el papeleo se lo están llevando para ICE para que el papeleo de extraditar a inmigrantes, ese no tarde mucho, ese sea expedito y eso en cuestión de horas, días, lo saquen de los Estados Unidos. Y hablando de inmigrantes, el periódico Metro en su edición digital tiene una nota de tarde ayer que valida lo que habíamos escuchado. La semana pasada lo conversé aquí con la directora ejecutiva de Kilómetro Cero y la directora aquí en Puerto Rico de la ACLU. Tan solo el 12% de los inmigrantes arrestados aquí en Puerto Rico han sido condenados previamente por delitos graves. La excusa de Donald Trump era que había que deportar a todos esos criminales, violadores, asaltantes, asesinos que estaban en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico sin su estatus estar regulado. Pues eso es mentira. Eso es mentira. Tan solo el 12%. Y eso no quiere decir que ese 12% tampoco sean violentos. Dice la nota de Metro, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional confirmó este domingo a través de las redes sociales que solo el 12% de los migrantes arrestados en la isla han sido condenados por delitos graves. Fue a través de su cuenta de X que la agencia federal detalló lo siguiente. En cumplimiento con la orden ejecutiva del presidente, HSI San Juan ha arrestado, lo habíamos dicho, me lo dijeron en la semana pasada, 1,000 personas. Pues ha arrestado 1,004 personas hasta la fecha. A través de la colaboración con nuestros socios de ley y orden, continuamos cumpliendo con nuestra misión de proteger nuestra frontera y garantizar la seguridad pública, dice el tuit. Entonces, de los 1,004 migrantes apresados, 123 fueron por casos criminales, 12%, y 881 por casos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que la inmensa mayoría, hombres y mujeres de bien, que estaban trabajando en Puerto Rico, que estaban produciendo, que estaban aportando a la sociedad puertorriqueña,
que probablemente se estaban portando muy bien, que no tenían ninguna violación de ley, salvo el hecho de que no tenían su estatus migratorio regularizado. Como les dije, esto da al traste con toda la retórica de Donald Trump de que su agenda para mover inmigrantes de Estados Unidos era porque eran migrantes que estaban violando la ley. Hay quien dice, es que todo el que está en Estados Unidos sin su estatus regulado está violando la ley. No, pero eso no fue lo que nos dijeron. Eso no fue lo que nos dijeron. Lo que nos dijeron era que iban a ir a buscar, yo lo recuerdo claramente, estamos buscando los que tienen órdenes de arresto por delitos. Pues ya sabemos, de eso en Puerto Rico solamente el 12% de los más de 1,000 que han sido arrestados y que probablemente ya fueron deportados o están en procesos de deportar. Dice la nota de Metro, este patrón se repite en otras jurisdicciones, en cárceles como Alligator, Alcatraz en Florida. Un número considerable de migrantes permanece detenido pese a no tener historial delictivo en Estados Unidos, según registros citados por el Miami Herald y el Tampa Bay Times, dos periódicos del estado de Florida. Sigo leyendo de Metro. Solo 1/3 de los detenidos ha cometido algún tipo de falta que varía desde delitos mayores hasta infracciones menores de tránsito o reingreso al país tras deportación. Eso nos lo dijo también el pasado viernes la directora para Puerto Rico de ACLU, que algunos de los que se le dice que tiene historial criminal es que pues entraron por segunda vez. No estoy diciendo que eso sea legal, pero esos no son los que nos había dicho Donald Trump, que él iba a sacar del país disque para proteger a la sociedad en general. Así que ahí está claro, solamente el 12% de los que han sido arrestados en Puerto Rico, de verdad, podríamos quizás, entre comillas, decirle que son criminales o por lo menos tienen delitos cometidos y órdenes de arresto en su contra. Bueno, y en el tema energético, más allá de, déjame volver a mirar aquí porque esto se actualiza, ¿no? Todavía sigue 81.949, más allá de los, subió 20, 81.969 abonados sin energía eléctrica a las 4:14 de la tarde de hoy, lunes 18 de agosto. Ok, recordarán, lo he discutido en este programa, mañana es martes y tendremos martes de energía con el licenciado Ramón Luis Nieves. Pero ustedes recordarán que durante la campaña, cuando estaba en la primaria contra Pedro Pierluisi y luego pues camino a la elección general, más allá de insistir en que ella iba a sacar a Luma, de ese tema se hablará, me imagino que oportunamente, una de las genialidades de grandes propuestas, promesas de campaña que hizo la gobernadora, y que es una promesa de campaña que después no repitió mucho porque era arriesgada, era que ella decía que en lugar de pagarle a los bonistas, negociar con los bonistas y pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica con una revisión tarifaria, que lo que había que hacer era pagarles la deuda completa con los dineros que tiene el gobierno central de Puerto Rico, los dineros que vienen de las contribuciones que usted y yo pagamos y que se han ido acumulando durante los pasados años. Primero, porque hubo años que no le pagamos nada a los bonistas. Segundo, porque ha habido unas ganancias o unos ingresos un poquito artificiales, y esos dineros, la Junta ha dicho, y en esta yo estoy de acuerdo, hay que manejarlos con mucho cuidado, porque cuando se acabe el influjo de fondos federales en Puerto Rico, nadie sabe cuál va a ser el efecto sobre nuestra economía. Pues la gobernadora en la campaña dijo, no, vamos a coger esos chavos para pagarle la deuda completa. El sábado, el viernes, lo recoge el periódico El Nuevo Día en su edición de el sábado, titular: se distancia de su promesa de campaña. Una nota de Manuel Guillama
Capella, la gobernadora se abstuvo el viernes de responder si continúa favoreciendo, como indicó durante su campaña, saldar todo el principal de la deuda por bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica con el efectivo disponible del gobierno central. Una alternativa, dice el periódico, que los integrantes de la Junta que ya votaron habían rechazado. Pero, y lo vamos a explicar ahora, podría resurgir cuando vengan los nuevos miembros nombrados por Donald Trump. Cuando se le preguntó a la gobernadora el viernes en un acto público, dijo lo siguiente, a ver si ustedes lo entienden. Habíamos hablado en el proceso de campaña de estas ideas. Tengo que ser bien cautelosa con mis expresiones ahora, porque cada vez que hago expresiones sobre este tema, los bonistas acuden al tribunal reclamando. Tengo que ser cuidadosa. Yo hice unas expresiones sobre este tema en el periodo de campaña, de que debíamos llegar a una resolución para salir de esta quiebra. La realidad es que se han hecho intentos y esfuerzos desde que yo llegué y los términos no han sido satisfactorios para el gobierno de Puerto Rico y para el pueblo de Puerto Rico. Yo, más allá de que dice que es cautelosa, no niega totalmente su idea. Y yo quiero que apunten estos números en su mente. 2.600 millones de dólares fue lo que la junta que votaron le ofreció a los bonistas como lo más que podíamos pagar. Esa es la razón por la que los votaron. Porque los bonistas quieren los 8.000 completos. Cualquier cosa por encima de 2.600 millones de dólares es una ganancia para los bonistas y validaría que esa es la razón por la cual votaron a los 6 de los 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. La gobernadora dice, yo hice unas expresiones sobre este tema en el periodo de campaña, de que debíamos llegar a una resolución para salir de esta quiebra. No, gobernadora, usted no dijo que quería que saliéramos de la quiebra. Usted dijo que su gran idea, su propuesta, era pagar la deuda completa con los dineros de nosotros, del pueblo de Puerto Rico. No con la tarifa, con los dineros de nosotros. Pero es peor. Eso tiene unos problemas serios porque una vez tú le decías a los bonistas que los dineros del gobierno de Puerto Rico estaban disponibles, no solamente los dineros que salen de la tarifa, pues entonces le estabas dando argumentos a los bonistas para decirle a la jueza Taylor Swain, ustedes ven, me pueden pagar la deuda completa. Una cosa fue en la campaña y ahora que es gobernadora está actuando con mucha cautela. ¿Y por qué está actuando con cautela? Porque su promesa de campaña va a venir a perseguirla y a perseguir a Puerto Rico. Y hay que estar pendiente si llega su momento y la gobernadora dice, es que yo lo prometí en la campaña y tengo que entonces hacerlo. Ya Justin Peterson, el miembro de la Junta de Control Fiscal que había nombrado Trump en el cuatrenio pasado, o sea, en el cuatrenio que él era presidente, y que renunció a la Junta hace 2 o 3 años precisamente porque esa Junta no complacía a los bonistas. Ese señor, Mr. Peterson, en una columna que publicó en un diario de corte conservador, diario digital de corte conservador en los Estados Unidos la semana pasada, y que la comentamos aquí y se comentó en muchos programas de análisis, revivió la idea de Jennifer González. Dijo que una de las formas de pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica era con dineros del Commonwealth. Mi temor, y con esto me voy a la pausa, apúntelo ahí, es que la nueva Junta diga, ok, vamos a pagar 2.600 millones de dólares que había prometido la Junta anterior. Pero entonces, y eso se lo sacamos de la tarifa, pero entonces le vamos a dar por encima de eso 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares para llegar a 8.000 millones de dólares, y eso se los vamos a dar de la idea de la gobernadora. Y sería premiar a unos bonistas que lo que han hecho es chantajear a el pueblo de Puerto Rico, y sería entregarle a esos bonistas dinero que tienen que estar ahí reservados para si vuelve un huracán, para si hay un déficit, porque de momento la economía entra en recesión, por si hay que hacer una inyección en fondos en educación, donde sea. Así que cuidado
que al final del camino no sea la propia idea de la gobernadora la que venga a darle un premio a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. 4:22, regreso luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:25 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más tarde, hoy o temprano mañana, en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas. Y también la encontrarás en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal, eso es gratis en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador y cuando llegues allí, donde están archivadas todas las ediciones de Sobre la Mesa y otros videos, le das a la campanita y te avisará cuando tengamos un nuevo video disponible para que lo puedas ver. Bueno, normalmente los viernes son los días que los gobiernos guardan para las noticias malas, especialmente cuando alguien renuncia o lo han votado y le llaman renuncia. Y normalmente ustedes le llaman por así mismo viernes de renuncia. Hay rumor de que fulano de tal va para afuera. Y pues como los viernes es fin de semana, los viernes la gente se desconecta y no lee tanto los periódicos los sábados, no hay programas de análisis en casi, o si los hay en las estaciones de radio, no tienen la misma audiencia, no estoy diciendo nada que no se sepa. Así que pues tú guardas esas noticias para los viernes. Este viernes, y en este caso este fin de semana, ya se sabía que venía por ahí, estábamos pendientes a el huracán Erin, que la realidad es que desde el punto de vista, y eso no lo comenté, desde el punto de vista del cambio climático, lo que pasó con ese huracán, que en menos de 24 horas pasó de tormenta a huracán categoría 5 en agosto, que no es el mes alto de la temporada de huracanes, pues la realidad es que lo que dice es que el cambio climático y los efectos devastadores sobre diferentes sectores del globo terráqueo, y en el caso nuestro, por estar en la zona de huracanes, pues es algo insospechado. Pero volviendo, el viernes todo el mundo estaba pendiente a Erin. Y a través de un comunicado se informó, ustedes saben que había una vacante en la posición del director de la compañía de fomento industrial. El viernes, como si fuera una noticia mala, en lugar de una gran noticia, la gobernadora anunció el nombramiento de Lefranc Fortuño, Roberto Lefranc Fortuño, como como director de la compañía de fomento industrial, y el nombramiento de Keren Riquelme, que había perdido en las pasadas elecciones, para dirigir la oficina que dirigía Lefranc, que es la oficina de lo que antes se le llamaba comunidades especiales. La reacción
ha sido de mucha incredulidad, aunque al final han salido el sector privado. Yo los entiendo un poco a decir que le daban su respaldo y confiaban en la palabra de la gobernadora. Vamos a primero, yo admito que la compañía de fomento industrial, que en inglés se le conoce como PRITCO, Puerto Rico Industrial Development Corporation, que lo que es hoy la compañía de fomento industrial no es lo mismo que hace 30, 40, 50 años. Pero, dicho eso, la compañía de fomento industrial era, desde el punto de vista de desarrollo económico, era la joya de la corona. Desde el punto de vista de desarrollo económico. Era la entidad no solamente dueña de propiedades industriales, edificios industriales, sino era la entidad que fundamentalmente promovía el desarrollo industrial y económico de Puerto Rico, que negociaba los decretos de exención contributiva y todo ese tipo de cosas. La dirigió Teodoro Moscoso y ha tenido como director en muchas ocasiones el que era administrador de fomento, también dirigía la compañía de fomento industrial. Luego, cuando se creó ahora el DEC, el Departamento de Desarrollo Económico, no ha dejado de ser una posición importante. Por ejemplo, Antonio Medina, que lo hemos visto en Media Tour recientemente porque era miembro de la Junta de Control Fiscal, dirigía PRITCO bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Jorge Silva Pura, que fue también secretario del DEC bajo mi administración y que de ahí pasó, luego de dirigir el DEC en el 2009, el gobierno de Barack Obama lo nombró para dirigir la oficina de Small Business regional desde Nueva York, no la de Small Business aquí en Puerto Rico, regional, y que ahora tiene un puesto importante en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Siempre ese ha sido un puesto importante, tan importante que fue uno de los primeros nombramientos que anunció la gobernadora o en diciembre o a principios de enero, cuando nombró a quien hasta ese momento era presidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago. O sea, a Lefranc lo nombran el viernes por la tarde, viernes de huracán por la tarde, pero a Eric Santiago, que venía de ser el presidente de la Asociación de Industriales, y que sí, aparte de ser el presidente, tenía un historial de industrial, oriundo de San Germán, y creo que vive por San Germán todavía. Así que, ¿quién es Roberto Lefranc Fortuño? Bueno, su nombre lo conocemos porque fue uno de los delegados los que el pueblo se burlaba y le llamaba los cabilderos de la estadidad, que nadie sabe lo que hicieron, pero cobraron sueldo por 3 años y medio, por 4 años. Aspiró en la plancha de Jennifer González a un puesto por acumulación en la primaria pasada, perdió la primaria, pasó a dirigir en esta administración, en la de Jennifer González, esta oficina, que como le dije, es la de comunidades especiales, pero se le conoce como Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, pero curiosamente no fue tampoco el primer choice de la gobernadora para esa oficina. Lo que pasa es que la persona que dirige esa oficina, la gobernadora la nombró como procuradora de la mujer, se hizo una vacante, nombró a Lefranc Fortuño y ahora, porque no tenía a más nadie. Esa es la única explicación. O sea, lo que hay es un juego de sillas en la administración de Jennifer González, porque evidentemente o no hay personas disponibles, o no hay personas disponibles de la confianza de ella, o las personas con talento no quieren trabajar en este gobierno. La reacción ha sido tan negativa que hoy hay 2 historias. Leo del periódico digital Noticer. Gobernadora defiende a capa y espada el traslado de Lefranc Fortuño a PRITCO. Jennifer González también sacó la cara por Keren Riquelme, quien perdió su escaño en las pasadas elecciones y fue premiada con la dirección de OTSEC. Dice la nota de Santiago Omar Escobar Colón de Noticer. A preguntas de Noticel sobre cuáles méritos y cualidades entendía tiene Lefranc Fortuño para el nuevo puesto, González Colón sostuvo que su experiencia profesional y su gestión en OTSEC lo capacitan plenamente. Estuvo apenas unos meses en esa oficina. ¿Alguien sabe lo que hizo? Cita textual. Primero tiene un bachillerato en contabilidad.
Esa es su profesión y conoce de eso. Ha sido muy efectivo en el sector privado. ¿Cuál es su récord en el sector privado? Creo que tenía una compañía de wedding planner y de organizar actividades chéveres. Eso es un buen negocio. Pero de eso a dirigir la compañía de fomento industrial. Vuelvo a la cita de la gobernadora. Primero, tiene un bachillerato en contabilidad. Esa es su profesión y conoce de eso. Ha sido muy efectivo en el sector privado. Fue muy organizado en la Oficina de Comunidades Especiales. Bien organizado, reconocido por alcaldes PNP y alcaldes populares, con los líderes comunitarios. Está en la calle y nosotros tenemos ahora una visión de traer manufactura a Puerto Rico. Ajá. ¿Cuál es su experiencia en este tema tan importante? Dice la gobernadora, necesito una persona que mande y vaya. Y Roberto Lefranc es de esas personas que manda y va. Uno le hace una asignación y me va a poner a producir esas facilidades. Y entonces también defendió el nombramiento de Keren Riquelme, ex senadora que perdió en las pasadas elecciones, para el otro puesto. Esto llega al extremo que en esta misma defensa a el nombramiento de Lefranc en otro periódico, hoy en Metro, miren lo que dice la gobernadora. Gobernadora señala, nombramiento para Pritco es criticado por ser estadista. Nadie ha dicho eso. Además, todo el mundo sabe que en este gobierno de Jennifer González, solo los estadistas PNP, Corazón del Rollo, tienen espacio. De lo que estamos hablando es que todos estamos en shock de que un puesto que tuvo gente de prestigio, hasta el presidente de la Asociación de Industriales, o sea, la gobernadora escogió al presidente de la Asociación de Industriales en diciembre para dirigir esa oficina. Eso es lo que se está hablando. Dice en Metro, debe ser las mismas expresiones que cada periódico le da un énfasis diferente. La gobernadora defendió el lunes el movimiento de Roberto Lefranc Fortuño de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico a la Compañía de Fomento Industrial. Cita textual. A mí me parece altamente cuestionable el que se le critique a Roberto Lefranc por ser estadista. Nadie lo está criticando porque es estadista, gobernadora. Lo que todo el mundo está... ¿Sabe qué? A lo mejor hace una labor extraordinaria. Y ojalá. Pero no venga a decir, número uno, que tiene el resumen, la experiencia para tener ese puesto, y no venga a decir que lo estamos criticando porque es estadista. Repito, a mí me parece altamente cuestionable el que se le critique a Roberto Lefranc por ser estadista. Porque si él no hubiera sido una de las personas electas para defender la estadidad en el Congreso, nadie se hubiera cuestionado este nombramiento. Digo yo, no, gobernadora. Si él no hubiera salido, usted no lo hubiera nombrado porque nadie sabría quién rayo es él. Contrario al anterior que usted nombró, que era presidente de la Asociación de Industriales. Cita textual. Si yo hubiera nombrado a un independentista, nadie estuviera cuestionando el nombramiento. Esto no tiene nada que ver con política, gobernadora. Pero como es un joven y salió electo para trabajar los asuntos del país en el Congreso, se le cuestiona. Yo creo que el funcionario fue aprobado por el Senado de Puerto Rico. Hizo un excelente trabajo y va a hacer un excelente trabajo en Pritco. El que lo hayan confirmado para dirigir la oficina de lo que en una época era comunidades especiales, no quiere decir que eso está capacitado para dirigir esta otra oficina. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Todavía el sector de la manufactura es el sector más importante de nuestra economía. Todavía, la última vez que yo miré números, tenía más o menos 70,000, 80,000 empleos directos en Puerto Rico. Y la Compañía de Fomento Industrial, como le dije, era y tiene que ser uno de los componentes principales de la promoción industrial de Puerto Rico. Vuelvo a la nota de Metro. Al cuestionarle por qué el movimiento, cuando alegaba que tenía más de 8,000 resúmenes recibidos cuando estaba en el proceso de reclutar funcionarios, la gobernadora expresó que no es la primera vez que un funcionario ocupa distintos puestos en el gobierno. Ajá, ¿dónde está el banco de talento? ¿Dónde están los resúmenes? Sobre su capacidad para dirigir la corporación pública, expresó que necesita una persona que manda y va.
Definitivamente, la gobernadora se ha quedado sin un banco de talento para dirigirla o apoyarla a ella en la gestión de dirigir al país. Son las 4:39, regreso con más luego de la pausa. Quédate. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 18 de agosto del 2025. Continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de esta emisora, en el canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook de Radio Isla, la página de Facebook de este servidor. A los que nos estén viendo o escuchando en esas plataformas de redes sociales, nos estés viendo, escuchando en vivo o grabado, dale share, dale compartir, y la magia del internet permite pues que más personas nos puedan ver y escuchar en vivo o grabado. Bueno, el tema de la UPR ha sido tema de mención en las pasadas semanas y creo que será tema de mención en las próximas semanas. Uno de los temas que analicé en este programa y se analizó en otros programas fue cuando salieron los datos oficiales y que por primera vez en todo el sistema universitario, no solamente Río Piedra, en todo el sistema universitario, estudiantes de nuevo ingreso, había una mayoría de estudiantes de escuelas privadas que de escuelas públicas. En ese momento hubo personas que trataron de argumentar que lo que pasaba era que el número de estudiantes en escuelas públicas había reducido y ese no era el caso del número de estudiantes en las escuelas privadas. Eso es incorrecto. Días después, el periódico El Nuevo Día sacó una historia de la cantidad de escuelas privadas que han cerrado durante los últimos años, y igual, porque aquí hay un problema demográfico serio, el número de estudiantes en escuelas privadas en los últimos 10 años se ha reducido significativamente, igual que ha ocurrido el número de estudiantes en escuela pública. Ante esa tendencia, el presidente del Senado presentó un proyecto de ley que se convirtió en ley y la gobernadora lo firmó. Y los que estén viendo en video, ahí está la nota del periódico El Nuevo Día de ayer domingo. Ya es ley la admisión automática a la UPR. Una nota de Yaritza Rivera Clemente. Yo le tengo que admitir que tengo mis dudas, pero no tampoco puedo decir que estoy en contra de esta medida. Yo soy de los que creo que hay que facilitar la entrada a la universidad y la entrada a la Universidad del Estado más todavía. Tengo mis dudas o tengo la interrogante si esa baja en el número de estudiantes de escuelas públicas es directamente relacionado con el aumento en la matrícula que se ha impuesto desde el 2017 en adelante. Pero ¿qué es lo que dice el nuevo proyecto? Dice la nota de Yaritza Rivera Clemente en El Nuevo Día de ayer. La gobernadora anunció ayer la firma de la Ley 113, una legislación que establece los procesos para admisión automática a la UPR. La ley, que busca ampliar acceso a la educación y garantizar la estabilidad del principal centro docente, se originó a partir del proyecto número 5 de Tomás Rivera Chat. Con esta nueva ley se dispone un proceso de admisión automática a la UPR a todo estudiante de 11º grado de escuela superior que se encuentre en el 20% del promedio más alto de su clase. Entiendo yo que si cuando tú terminaste el grado 11, no importa en qué escuela tú estés, estás dentro de la quinta parte más alta, el 20% de promedio, pues si quieres, entras automáticamente a la UPI, aparentemente sin tener que pasar por otros requisitos. Dice el comunicado de prensa de la gobernadora, esta ley es parte de nuestro compromiso con la juventud. No, eso básicamente... ok, así que lo que tenemos aquí es una medida que por lo menos aumenta la cantidad de jóvenes que podrían entrar a la UPR si ellos deciden entrar a la UPR. Una duda que tengo, y lo digo con el mayor respeto porque la nota de prensa no lo dice y no conozco el proyecto de ley, es si esto es para escuelas públicas o también para escuelas privadas.
ahí pues tengo una duda. Por eso les decía, yo no tengo una opinión hecha. Sé que hay quien dice que en la medida que entonces no tienes que coger el examen del BOG, que el examen que tenemos que coger, del College Board, perdón, el examen del College Board, que es otra forma. O sea, tú puedes entrar a la UPR en una combinación de promedio y notas. Eso es lo primero. Lo segundo, que no está claro a cuál recinto. Porque no es entrar a Río Piedras no son los mismos requisitos que entrar a Aguadilla, que entrar a Utuado o a otros recintos de la universidad, a entrar a Bayamón. Así que tengo mis dudas, pero en la medida que nosotros logremos que más estudiantes se motiven a hacer estudios universitarios, claro, también tenemos que estar claros, aquí hay otros problemas. Primero, puedes estar en el 20% de tu clase y no tener las destrezas básicas. En segundo lugar, hay una demanda en el mercado laboral de especialidades técnicas, no necesariamente universitarias, aunque yo soy de los que creo que se debe facilitar la entrada a las universidades. También soy de los que creo que esa no es la única forma de progresar. Pero ahí está la ley firmada por la gobernadora. Veremos, presumo que su implantación ocurrirá a partir del año académico 2026-2027. Veremos cómo sea operacional. Pero por otro lado, hoy las clases en la UPR, Río Piedra, donde todavía no nos han explicado por qué las becas Pell se atrasaron en entregárselas a los estudiantes y por qué, contrario a otros recintos de la Universidad de Puerto Rico y a universidades privadas, en el caso de Río Piedra, el gobierno federal aumentó exageradamente el porciento de solicitudes que se iban a examinar uno a uno. Pues se suponía que las clases que ya se habían pospuesto la semana pasada empezaran hoy, pero como dice el periódico El Nuevo Día de hoy, en la página 9, se supone que empiecen mañana. ¿Por qué? Por culpa de Luma. Y finalmente, antes de irme a la pausa, también comenzó el semestre académico y como dice también esa nota del periódico El Nuevo Día, preocupa la falta de un rector interino en el recinto de Utuado. Solamente les recuerdo que la presidenta Sayira Jordán hizo 2 nombramientos de interinos para Utuado y los 2 fueron rechazados por la Junta de Gobierno de la UPR. Y como dije en el análisis la semana pasada, para mí esta es la señal de 2 cosas. Número 1, que la Junta de Gobierno no confía en los criterios y evaluaciones de la presidenta. Y número 2, y esta es mi interpretación, que la Junta le está mandando un mensaje a la gobernadora de: te nombramos a quien tú querías para presidir la UPR, pero te estamos dando la señal que no necesariamente era la persona más apta y adecuada para presidir la UPR. Son las 4:51, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:57 de la tarde, entrando a la segunda hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa, hoy 18 de agosto del 2025. Bueno, hoy comenzó, creo que ya debe haber comenzado, la sesión legislativa y como destacó Penchi en su programa antes de Sobre la Mesa, la gobernadora se reunió hoy con parte del liderato legislativo de su partido. En Puerto Rico hay esa mala costumbre, en otros lugares del mundo los gobernantes se reúnen con los líderes legislativos de todos los partidos. Aquí pues simplemente lo hacen con el partido de gobierno. Se reunió con Tomás Rivera Chat y con Johnny Méndez y hablaron de la agenda para esta sesión que comienza hoy. Yo lo que quiero es cautela. La gobernadora presentó varias medidas con efectos fiscales, o sea, contributivos, durante la pasada sesión y prácticamente ninguna se aprobó y algunas no fueron ni a vistas públicas. ¿Por qué? Porque la Junta de Control Fiscal ha dicho, y es una posición prudente, que no se pueden estar aprobando medidas que afecten los recaudos del gobierno en toda esta situación de incertidumbre. Incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar con la economía de Puerto Rico.
una vez se acabe los fondos federales. Incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar con la economía de Puerto Rico por los aranceles impuestos por Donald Trump. Incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar con la economía de Puerto Rico si las políticas de Donald Trump tienen el efecto de recortarle más fondos a Puerto Rico. Incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar con nuestro sistema de salud si no se logra extender o ampliar la asignación para los fondos de salud de Medicaid, que es la tarjeta de salud, que vencen en el 2027. Todas estas son razones válidas por las cuales, para usar una palabra de la gobernadora que usó en cuanto a su promesa de pagarle todo a los bonistas, hay que actuar con cautela. Y la Junta de Control Fiscal dijo hace unos meses atrás, no se pueden aprobar medidas que afecten los ingresos del Estado. Y básicamente la postura desde los tiempos de Pedro Pierluisi de la Junta es: Gobierno de Puerto Rico, si tú quieres darle una rebaja contributiva a X sector y le quieres que pague $100 menos, tienes que producir $100 en algún otro lado. Y es lo que se llama, en buen inglés o en buen español, revenue neutral. Neutral desde el punto de vista de ingresos. Si le metes en el bolsillo a alguien $100, a alguien le tienes que sacar del otro bolsillo $100. Así que con cautela, porque ya la gobernadora volvió a hablar de sus medidas contributivas y volvió a hablar de reforma contributiva. Como cuestión de hecho, ese es uno de los comités, de estos famosos comités que creó la gobernadora y que se han convertido hasta un poco de chiste, donde había un comité de reforma contributiva. Desconozco por dónde andan los trabajos de ese comité de reforma contributiva. Claro, y aquí es que voy. La Junta ahora mismo nadie sabe si está operacional o no está operacional. Uno de los poderes que tiene la Junta es detener legislación. Y lo ha hecho en el pasado. Si se aprueba un proyecto de ley, se firma por el gobernador o la gobernadora en el pasado gobernador, la Junta tenía un mecanismo para ir donde la jueza Taylor Swain y decir: esta legislación va en contra de los planes fiscales, esta legislación tiene efectos presupuestarios, yo, Junta de Control Fiscal, no quiero que entre en vigor, y hasta ahora las ha ganado todas. ¿Por qué hago este resumen? Cuidado con las promesas de la gobernadora y los legisladores en este momento. Número 1, la Junta todavía sigue existiendo. Aunque sea de un solo miembro, están actuando como que son operacionales, y la propia gobernadora y su equipo se han encargado de proyectar que la Junta sigue operacional. Así que desde esa perspectiva, no, lo que sea que vayan a aprobar, tienen que pedirle permiso a la Junta. Es duro decirlo. Ahora, que no venga la gobernadora ahora a decir: bueno, como la Junta no está operacional, porque solamente tiene un miembro, pues yo puedo aprobar lo que me dé la gana y entra en vigor porque no hay Junta. Si se va a presentar legislación de reforma contributiva, de alivios contributivos, como usted lo quiera llamar, por favor, no nos dejemos engañar. ¿Que todo el mundo quiere que nos bajen las contribuciones? Claro que sí. Pero número 1, hay que ser prudente, o para usar la palabra de la gobernadora, cauteloso. Que no vayas por aliviar el bolsillo hoy a crear un problema deficitario dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Por las razones que les di. Imagínense que no consigamos la cantidad de dinero para Medicaid, para la tarjeta de salud, que nos dieron en el pasado Congreso. Imagínense que vengan recortes federales de fondos federales, no solamente para Puerto Rico, para todo Estados Unidos, más grandes de lo que se esperaban. Ya se está hablando del efecto que están teniendo los aranceles sobre diferentes sectores de la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico. Entonces, tú propones una reforma contributiva en estas circunstancias, cuidado. Y si cuando la presenten la ley, yo le pido a los periodistas que cuando se presente la legislación, le pregunten a la gobernadora, al secretario de Hacienda, si lo que están proponiendo fue discutido y aprobado por la Junta de Control Fiscal, aunque la Junta sea de una sola persona en este momento.
y que le pregunten al director ejecutivo de la Junta, Mujica, que le pregunte a la Junta, que es solamente un miembro, el señor Nixon, si están de acuerdo con lo que presente la señora gobernadora a la Asamblea Legislativa. Yo quisiera que no existiera la Junta, pero ese es el orden ese es el orden legal que tenemos en este momento. Y a veces la Junta se mete en cosas que no tienen nada que ver, pero si en algo sí, no hay la más mínima duda que el Congreso tenía la intención que la Junta tuviera poderes en todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Y si algo tiene que ver con el presupuesto, es cuál es el esquema contributivo bajo el cual va a operar nuestro sistema contributivo aquí en Puerto Rico. Así que cuidado con las estrategias, que no sea para después simplemente decir, esa era mi intención, la Junta malvada no nos dio la razón, la Junta malvada no nos lo que sea. Hoy empieza la sesión legislativa, veremos a ver si se produce un proyecto y repito, lo que les estoy diciendo es no se entusiasmen, no empiecen a aplaudir, no empiecen a decir qué bonito este proyecto. Y después descubrir que simple y sencillamente nos engañaron porque no lo habían hablado con la Junta de Control Fiscal. Ahora mismo la Junta, yo no sé en qué ha quedado todo lo que ha pedido la Junta en estos días. La Junta pidió información sobre sacar a la policía del Departamento de Seguridad Pública. Esa es de las que a mí me parece más débil el argumento de la Junta. Pero ¿qué pasa? Lo dije la semana pasada, que es que el Departamento de Seguridad Pública es un embeleco del PNP, de Ricardo Rosselló, y está en el plan fiscal en vigor. Y como promesa dice que cualquier cosa que sea parte del plan fiscal no puede entrar en vigor a menos que la Junta lo permita, pues en teoría tienes eso ahí. Hay varias cosas de la Junta que yo no sé por dónde andan. La Junta pidió que le entregaran el contrato controversial de salud con esa empresa Subo, creo que es que se llama, con X. Eso lo pidió la Junta la semana antes que explotara o se pusiera en marcha el golpe de Estado del presidente de la Junta de Control Fiscal. Pero creo que es necesario que la Junta un poco actualice los asuntos que tiene pendientes. La semana pasada aprobaron extender por unos días más el contrato de gas natural de New Fortress con los generadores de emergencia que están instalados en Palo Seco. Así que sí, la Junta está dando sensación de que sigue operando. Ahorita voy a hablar de una noticia, o sea, de algo que tiene que ver con la Junta, pero que no venga la gobernadora a decir, para aprobar una reforma contributiva en este momento no hay Junta y yo puedo aprobar lo que me dé la gana. Bueno, en otros temas, primera plana del periódico El Vocero. Y estas sí que son de las que uno dice, ¿qué? Hasta el 2032. Reconstrucción de escuelas por huracanes y sismos. Al retraso en las obras de reparación se suman la burocracia, los permisos y los cambios demográficos que han provocado ajuste. Hasta el 2032 para ejecutar el plan de reconstrucción y construcción de escuela con los dineros post María es del 2017 y luego los del terremotos de enero del 2020. Estamos en el 2025 y ahora nos están diciendo que esto va a terminar en el 2032. Leo de la nota del Vocero de Pedro Menéndez Sanabria. Lenta la reconstrucción de las escuelas. De 31 proyectos con fondos FEMA para escuelas Innova, ninguno ha sido completado. Los trabajos requeridos para la culminación de proyectos de reconstrucción bajo la iniciativa Escuela Innova tardarán hasta al menos el 2032, indicó el director, esto no es la oposición, el director de la Oficina de Infraestructura del Departamento de Educación, arquitecto Cristian Betancourt. Y entonces explica pues por qué esto está tan lento, los múltiples trámites burocráticos y de permiso que tardan por lo general un año previo a que se obliguen los fondos, pero que en los casos que hay temas de preservación histórica o temas ambientales, eso lo atrasa más.
Pero miren la frijola, la cantidad de dinero que está ahí y no hemos usado. El departamento cuenta con una obligación de más de $1,000 millones, para ser exacto, $1,066 millones de FEMA por concepto del huracán María. Esto es María, esto no es los terremotos. Para Innova en 28 escuelas y 5 demoliciones, de las cuales se ha alcanzado tan solo un 10% de construcción. Este es el comentario mío. Mover los dineros de María fue lo que Pedro Pierluisi él mismo definió como que era el asunto más importante de su gobierno. Mover los dineros de María es uno de los asuntos, junto con el de energía, que está vinculado a los dineros de FEMA, que la gobernadora Jennifer González ha identificado como su prioridad. La semana pasada, o hace 2 semanas, el director del CORTRI estaba tratando de decir lo bien que se habían movido los dineros. Todo choca con la realidad y con datos como este. Dice la nota del vocero: en total, la agencia tiene 31 proyectos bajo esta iniciativa, de los cuales ninguno ha sido completado, y 24 de estos están en diseño, otros 4 en fase de contratación y 3 alcanzaron la etapa de construcción y o demolición. La agenda tiene otra obligación de 198 millones para reparaciones directas bajo escuelas Innova en 12 planteles, todas en fase de contratación para diseño, para que usted entienda. Primero viene la fase de diseño. Después de la fase de diseño, entonces tú puedes sacarlo a subasta. Entonces, después de subasta, en que entonces tú extiendes el contrato y entonces tienes que pedir todos los permisos y entonces empieza la construcción. En cuanto a los trabajos relacionados a los temblores del 2020, FEMA ha obligado 131 millones para reparaciones directas en 60 escuelas y 127 millones para trabajos de seismic retrofit en otras 74 planteles. Apenas un 26% de estas obras se encuentran en construcción. Ya estamos en agosto. Yo no creo que el país se va a tragar el cuento de que la gobernadora le siga echando la culpa al gobierno de Pedro Pierluisi, porque ya estamos en agosto. Y lo que hay que ver es si se están o no se están moviendo los proyectos. Dice la nota: en el caso de Guánica tenemos casos donde todavía toma más tiempo y el atraso en esas reparaciones es más extenso, porque FEMA originalmente nos había dado una obligación solamente para atender daños que era mínima, pero los técnicos de la Oficina de Infraestructura pidieron validar que reparar no era la vía de seguir o la mejor inversión de fondos federales en algunas de las escuelas. Así que, en resumen, la primera plana lo dice claramente. Hasta el año 2032 para completar la remodelación de escuelas afectadas. Algunas en el 2017 por el huracán María y otras en el 2020 por los terremotos en el sur de Puerto Rico. En buen español, esto pisa y no arranca. Y yo creo que ahí es que la gobernadora nos tiene que decir cuál es su verdadero plan. Porque no se trata de usar fondos federales que están ahí, pues que eso es bueno para la economía. Claro que es bueno para la economía. En la medida que los dineros no se inviertan en la economía, pues no tiene ningún efecto multiplicador. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de educación, estamos hablando de salones. Estamos hablando de lo que todo el mundo de la boca para afuera dice que es la principal prioridad del gobierno, el sistema educativo. ¿De quién es la culpa? Mire, yo no sé. Pero lo que queremos es que los dineros se muevan. Voy a leer lo que dice el director del CORTRI, Eduardo Soria Rivera, nombrado en febrero por la gobernadora. Por su parte, el director del CORTRI afirmó que la expectativa es que en los próximos 4 años se pueda iniciar la construcción en todos los planteles que requieran trabajo de reconstrucción por los huracanes Irma o María o los terremotos. Que inicie construcción en el cuatrenio.
Así que lo está validando, que esto es para el 2032. Yo espero que se completen las obligaciones entre este semestre y a más tardar el verano del 2026, porque hay algunas escuelas que son históricas en las que esa obligación se va a tardar más. La pregunta que yo me hago, ¿y qué han hecho del 2017 hasta ahora? Porque si una escuela que requiere reparación es un edificio histórico, era un edificio histórico el día que azotó María. Esto no es, por ejemplo, como cuando tú vas a construir algo nuevo y de momento encuentras un yacimiento arqueológico. Pues ahí tú no sabías que había un yacimiento arqueológico, de momento lo encontraste y sí, eso detiene. Pero que me vengan a decir que el problema es porque algunas son edificios históricos, pues si eso se sabía el día que azotó María. Y la pregunta es, ¿qué han hecho? Todos estos son gobiernos del PNP. O sea, aquí hay control absoluto del PNP en todo. Aquí no es un municipio. Entonces, el gobierno central, Departamento de Educación, controlado por los gobiernos de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. Vuelvo a la nota. Asimismo, el director ejecutivo del CORTRI mencionó que otro de los asuntos que complica el progreso de las obras es que las escuelas tienen que operar la mayor parte del año. ¿Qué tú haces con los niños? Trabajar con escuelas es bien difícil porque estás trabajando con algo que tú no puedes cerrar a menos que te lleven los niños para otro lado, que es difícil también porque los padres se van a quejar. Entonces, repito, todo esto que yo estoy leyendo, que pueden ser argumentos válidos. Lo sabíamos desde el día después que María hizo los daños que hizo. Lo sabíamos desde el día después que los terremotos hicieron los daños que hizo. O sea, yo leo esta noticia y uno pensaría, bueno, que esto fue algo que el huracán azotó hace 6 meses, hace un año. Porque las cosas que están identificando como problemas, fíjate que no dice ahí, es que con los aranceles de Donald Trump los costos de construcción se han duplicado, se han triplicado y entonces estamos revisando los estimados. Tampoco dice ahí, lo que pasa es que sacamos la subasta y no vienen contratistas porque no hay contratistas suficientes. No, las razones, excusas, como usted quiera llamar, que le dan, se conocían desde el día que la escuela se afectó, desde el día que la escuela se destruyó, desde el día que la escuela sufrió daños significativos. De verdad, difícil. O sea, uno no siente movimiento en el área energética, no siente movimiento en los fondos de FEMA en términos generales, y hay que decirlo, no siente movimiento en la cantidad extraordinaria de dinero que tiene el gobierno para reparar las escuelas aquí en Puerto Rico. Bueno, y de los 2 asesinatos que estremecieron al país, sigue sin arrestos sobre el asesinato de Gabriela Nicole, la niña de 16 años que fue asesinada allá en Ay Bonito. Leo de una nota del periódico Metro: a una semana del asesinato de Gabriela Prats, no se vislumbran arrestos ni radicación de cargos. Lo dije que hay que tener calma, pero uno empieza a preocuparse qué es lo que está pasando. Dice la nota de Metro que, según explicó en una estación de televisión, están citando se espera que esta semana continúen reuniendo declaraciones juradas, por lo que aún no se vislumbra que haya una erradicación de cargos criminales contra las personas sospechosas del crimen. El Fiscalía ya dispone de varias declaraciones juradas y material ocupado en la escena. Eso lo sabemos desde el año pasado. A su vez, el Instituto de Ciencias Forenses trabaja con peritajes clave, incluyendo análisis del ADN relacionado a una menor de 17 años que se presentó voluntariamente a la comandancia el pasado viernes bajo supervisión de custodia. Esto es algo nuevo. Aparentemente, una joven fue voluntariamente a hacerse la prueba de ADN. De igual forma, se supo que agentes del Negociado Federal de Investigaciones, el FBI, colaboran con la Policía de Puerto Rico en la revisión de la evidencia recopilada y en los próximos pasos de la pesquisa. Seguimos con la misma información: 6 sospechosos, todas mujeres,
4 entre las edades de 16 y 17 años y 2 de 20 años. No se han revelado los nombres, aunque por ahí por las redes sociales corre mucha información, pero hoy, lunes, ya se cumple una semana y un día de los asesinatos. No hay acusaciones. Yo no estoy presionando, simplemente quisiera pensar que de verdad se está haciendo una investigación bien minuciosa, y cuando bajen lo que sea que sean las acusaciones, recuérdense que si hay discreción de cómo tú tratas a un menor de edad, si lo tratas bajo la ley de menores o renuncias a la jurisdicción y lo tratas como adulto. Pero si los fiscales deciden que la acusación es por asesinato en primer grado, la renuncia del Tribunal de Menores es automática. Así que yo presumo que parte de las discusiones serias que tiene que tener el Departamento de Justicia es de qué delitos se le acusa a cada una de estas. Digo, si se acusa finalmente a las 6 personas, no quiere decir que porque hay 6 sospechosos a los 6 se les va a acusar. Les recuerdo que según partes de prensa, porque usted y yo somos parte de la investigación, se alega que la madre de una de esas niñas también levantó el privilegio de no autoincriminarse, lo que llaman la quinta enmienda. Normalmente tú levantas la quinta enmienda cuando tú crees que si hablas, admites que cometiste un delito. Yo no sé de qué forma una de las madres puede ser parte de la escena o de los delitos. Ese es el tipo de cosa que habrá que esperar a los detalles. Y en cuanto al caso de el asesinato del turista en La Perla, aquí hay una historia de Oscar Serrano que la leí temprano en la mañana. Y lo único que me pone a pensar es, ¿y qué rayo, por no decir otra palabra que aquí no se puede decir, hacía este señor, el que ya fue acusado, en la libre comunidad? Una nota de Oscar Serrano, imputado por asesinato de turista en La Perla, es eco del pasado. Me están sonando la campanita. Cuando regrese, les voy a dar el récord de este señor desde el 2011. Habíamos escuchado antes que tenía una orden de arresto aquí en Puerto Rico. Y yo dije que este programa, este señor no debió haber estado en la calle. Y si no hubiera estado en la calle, ¿por qué rayos no lo habían arrestado? Pues ahora quiero que sepan que también yo creo que los federales tienen que explicar mucho. Porque tiene un récord ante los federales desde el 2011. Con los detalles de la vida de Kalel Yorel Martínez Bristol, acusado de asesinar a el turista en La Perla hace 2 semanas, cuando regrese luego de la pausa. Eso a Sobre la Mesa, son las 5:25 de la tarde. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, de hoy lunes 18 de agosto. Antes de irme a la pausa, hablaba sobre una nota que me dejó impactado cuando la leí temprano en la mañana, sobre el imputado, el acusado por el asesinato del turista de Nueva York, Kevin Mares, que estaba, el joven de 25 años, que estaba en Puerto Rico, que venía para el concierto de Bad Bunny, uno de los conciertos de Bad Bunny, y que fue asesinado en La Perla. Ok. En el 2011, estamos en el 2025, en el 2011, las autoridades federales llevaron a cabo un mega operativo en La Perla, en el cual arrestaron a 114 personas, confiscaron 56 propiedades, desmantelando una red de narcotráfico allí en La Perla, en el 2011. Pues resulta que uno de los arrestados en el 2011 por las autoridades federales es el que alegadamente mató al turista el 10 de agosto de este año. Dice la nota de Oscar Serrano: Martínez Bristol fue uno de los arrestados en la redada del 2011. Hizo el número 62 en el pliego acusatorio y desde ese caso tiene récord criminal federal por hechos que siguen teniendo a su barrio como telón de fondo. Los expedientes indican que Martínez Bristol se declaró culpable en el 2017 por su participación en la conspiración de 2011. Fue sentenciado a 7 años por los federales
Fue sentenciado a 7 años y 3 meses, así como a 8 años de supervisión. La sentencia, como siempre, tomaba en cuenta ya los 6 años que llevaba preso desde el arresto. Luego, debido a un cambio en las guías de sentencia y a su buena conducta en prisión, el tribunal concedió una reducción de sentencia para bajarla a 6 años y medio. La supuesta buena conducta, empero, incluyó que pocos meses después de su arresto en 2011 y mientras estaba en la cárcel federal, se le sorprendió en posesión de un teléfono celular de contrabando. En el 2021, 10 años después de aquella redada, una intervención policíaca, otra vez en La Perla, resultó en la revocación del término de libertad supervisada y en una sentencia nueva para Martínez Bristol. Agentes de narcóticos que estaban en el barrio el 21 de junio por la tarde, cuando se acercaron al punto de venta, esto es del 2021, de drogas en la calle Noel Estrada, y vieron que un peine de pistola le sobresalía del bolsillo del pantalón a Martínez Bristol, le preguntaron si tenía licencia. Dijo que no, procedieron a detenerlo y hacerle un registro que arrojó una pistola Glock, 2 peines y 43 balas. Por esos hechos se volvió a declarar culpable a nivel federal. O sea, ya vamos para la segunda convicción a nivel federal. Y este es de septiembre del 2022. Estamos en el 2025. Recibió sentencia de poco más de 3 años y medio y, adicional, se le revocó la supervisión en el caso anterior, por lo que recibió sentencia de 15 meses de cárcel concurrente con el caso nuevo. Pero, tan reciente como en marzo del año pasado, el Tribunal Federal encontró que Martínez Bristol era elegible para otra reducción de sentencia por cambios en las guías, por lo cual la redujo a 3 años. Este término también tomaba en cuenta el tiempo que llevaba preso desde la intervención del 2021. Por esto, la madrugada del 10 de agosto, Martínez Bristol estaba una vez más en las calles de su barrio bajo supervisión del tribunal, pero armado ilegalmente. La pregunta que yo me hago es, originalmente, porque la nota de Oscar Serrano no dice lo que yo había leído anteriormente, que había una orden de arresto en Puerto Rico contra este fulano. Pero lo que me es inexplicable es cómo con este récord, 2 convicciones federales, violación a las normas y directrices de supervisión cuando estás en libertad condicionada. ¿Cómo es posible que este señor estuviera en la calle y hoy se le imputa el asesinato de este joven de 25 años, de este turista, en un tiroteo que no tenía nada que ver con el turista y que obviamente tenía que ver con las otras actividades criminales de este señor? Bueno, antes de pasar a la esfera federal y a Mr. Donald Trump, a las 5:31 de la tarde, según el portal de Luma, hay 79.993 abonados sin energía eléctrica. Cuando empezamos había 81.000 y pico, así que en 2 horas, hora y media que llevo de programa, tan solo le ha regresado la energía eléctrica aparentemente a 1.500 abonados que están sin energía eléctrica. Algunos de ellos desde que se anunció que venía por ahí Erin el viernes, porque hay gente que está sin luz desde hace varios días. Como cuestión de hecho, aquí me escribió Mara Chiara a través de email. Luma nos dejó sin electricidad desde el viernes a las 6 de la tarde y estamos hablando de Caimito. No sé si a Mara le regresó la luz, pero en este momento, repito, estos son abonados, no personas. 79.993 abonados siguen sin energía eléctrica. El número más alto son
en la región de Arecibo, 23.970, la región de Caguas, región 21.495, y la región de San Juan, 16.630 abonados. Y hay pues otras regiones que tienen alguna cantidad, pero esas son las regiones más grandes. Bueno, creo que acaba de terminar, mañana lo tendré un mejor análisis, porque creo que acaba de terminar hace poco la reunión del presidente de Ucrania y otros líderes europeos que decidieron acompañarlo aquí a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. De lo que leo en las notas que las he leído mientras estoy aquí en vivo con ustedes. Primero que nada, los presidentes europeos vinieron a respaldar a Zelensky porque Donald Trump se entregó a Putin el viernes. Donald Trump había dicho antes de llegar a Alaska que si Putin no daba un cese al fuego inmediato, pues él iba a estar molesto. Y en lugar de exigir un cese al fuego, salió diciendo que Zelensky y Ucrania tenían que entregar parte de su territorio, no solamente la parte que ya está ocupada, que podríamos decir que ya le ganó militarmente Rusia, sino parte que no está ocupada, inclusive una parte que estuvo ocupada por Rusia y que el ejército de Ucrania logró recuperar. Ante ese escenario de Trump, estos líderes europeos deciden acompañar el primer ministro, el presidente de Francia, el primer ministro de Gran Bretaña, el canciller de Alemania, la presidenta de Italia, la presidenta de la Comunidad Europea, deciden acompañarlo. Pero aparentemente todo el mundo ya aprendió la lección que a Donald Trump hay que lamberle el ojo, porque esa es la forma. Y no hay mucha información hasta ahora de resultados concretos, pero sí todo el mundo estaba elogiando a Donald Trump porque usted se ha tomado la iniciativa, pero en términos de que tengamos una noticia de un acuerdo o que ya hay una fecha para sentarse a negociar, vuelvo y repito, estoy leyendo mientras hablo aquí con ustedes, no parece haberla todavía. Sí, un desarrollo nuevo es que por primera vez Estados Unidos parece ser que está diciendo que está dispuesto a darle unas garantías de protección militar o de seguridad a Ucrania si se llegara a firmar un acuerdo de paz con Rusia. En otras palabras, que haya algún tipo de, interpreto yo, algún tipo de presencia militar o de apoyo militar de los Estados Unidos para que si se llega a un acuerdo, Rusia lo respete, porque parte de la gran duda que tiene Ucrania y los demás países europeos es que Putin es famoso por llegar a acuerdos y después no cumplirlos. En otro desarrollo que a mí me preocupa muchísimo, habíamos hablado la semana pasada, y es el tema del podcast que grabé, uno de los temas del podcast que grabé la semana pasada con Zoela Boy, la toma militar de la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Quiero que sepan que la inmensa mayoría de los americanos están de acuerdo con esto. Yo creo que esto es un precedente horrible de utilizar a los militares para patrullar las calles de Estados Unidos, de lo que debe ser pues actividad en manos de las fuerzas policíacas civiles. Pero en un nuevo desarrollo, 4 estados con gobernadores republicanos están activando unidades de sus guardias nacionales para enviarlas a Washington, D.C. El último es Mississippi. Leo del periódico El Nuevo Día, edición digital. Mississippi se convierte en el 4º estado en enviar tropas de la Guardia Nacional a Washington, D.C. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Es verdad que Washington, D.C. no es un estado y que el control que tiene el gobierno federal sobre Washington, D.C. es muchísimo más amplio. Es una colonia. Pero que tú tengas 4 gobernadores republicanos, West Virginia, South Carolina, Ohio y ahora Mississippi, enviando militares a Washington, D.C., yo creo que están preparando o están creando un precedente para que si en unos meses Donald Trump dice que hay que militarizar la ciudad de Nueva York o la ciudad de Chicago, y el gobernador y el alcalde de Chicago, del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago se oponen, pues Donald Trump haga lo que hizo en Los Ángeles, pero a la misma vez que vengan guardias nacionales de otros estados
a apoyar la directriz que haya tomado Donald Trump sobre esa ciudad. Precedente peligroso. Son las 5:37. Cuando regrese desde Asunción, Paraguay, converso con Federico López en Deportes Zona 5. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, lunes de Deportes Zona 5, tiempo extra, directamente por la vía telefónica desde Asunción, Paraguay, donde continúan los Juegos Panamericanos. Junior Federico López, saludos Fede. Saludos Aníbal, estamos en vivo y en directo con información exclusiva. Ahora mismo está saliendo el puertorriqueño Jan Vázquez en las semifinales de los 400 metros con vallas, el primer día del atletismo acá en Asunción 2025. Ya tuvimos la clasificación a finales de Gladimar Torres, nuestra abanderada, y de Frances Flores a la gran final de los 100 metros lisos. Eloy Benítez hizo lo propio en los 100 metros masculinos y ahí está la salida por el lane 7. Está participando Jan Vázquez en estos momentos. O sea que estamos en finales 100 metros hombres y mujeres. Sí. Wow, tremendo. Sí, y ahora mismo estamos con los 200 metros. Ya se corrieron casi 200 metros de este evento, esta serie 2. Y ahora se pone interesante esto, Aníbal. Comenzó el Deporte Rey acá en Asunción 2025. Un día que también tiene como hecho que Puerto Rico añadió 3 medallas. El tenis de mesa, tuvimos plata en doble femenino, bronce para Steven Moreno en individual masculino, y tenemos ahora a la boricua Mari León participando en la gran final de individual femenino. O sea que cuando vemos que Jan Vázquez quedó primero en los 400 metros con vallas, así que clasifica a la final. El boricua, y lo tenemos aquí en exclusiva, Aníbal. Muy bien, muy bien. Y entonces vamos por el oro también en femenino tenis de mesa. En tenis de mesa individual. Vamos por oro. Esto es el último día de las competencias doble y individual. Mañana comienza la competencia por equipo, donde Puerto Rico está representado en ambos equipos, masculino y femenino. Bueno, ¿y qué más ha pasado durante el fin de semana allá en Asunción? Durante el fin de semana, tenis de mesa llegó a 5 medallas en total. Estoy contando las medallas que ya aseguramos en el día de hoy. Así que ya mejoramos en ese aspecto a lo que fue la participación de Puerto Rico en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, donde tuvimos 3 medallas. Así que una leve ventaja en cuanto al medallero boricua para los Juegos Panamericanos Junior de lo que fue el 2021 para el 2025 en esta segunda edición. ¿Qué más ha pasado? Por ahí tenemos también, comienza el atletismo. Hemos tenido mucha mejoría, tuvimos medallas, hemos tenido consistencia en cuanto a medallas durante los días, pero ahora viene el plato fuerte con obviamente el atletismo, por ahí viene la lucha y tenemos estas medallas sorpresas que siempre se dan, que uno nunca esperaba. ¿Tienes un conteo del medallero hasta ahora o todavía no lo tienes actualizado? Actualizado no lo tenemos porque, oye, no sabemos, vamos a aclarar, tenemos 9 medallas. Okay. Pero no sabemos de qué colores son, cuántas tenemos en oro, cuántas tenemos en plata, cuántas tenemos en bronce, porque dependemos de la jugadora que está allá en el tenis de mesa individual femenino, que nos puede traer o plata o oro. Así que estamos esperando por ese conteo. Muy bien, muy bien. Mira, obviamente estás por algo más de allá que quieras destacar de Asunción. No, honestamente pendiente, porque esta generación de atletas está dando de qué hablar. Por ejemplo, Frances Colón, que ganó el primer hit, es la campeón de la LAI también en los 100 metros, hizo récord panamericano en esta serie. Justo después en la segunda serie, donde estaba compitiendo Gladimar, le rompieron la marca, así que esta juventud promete
la que está participando acá en los Panamericanos Junior. ¿Y esos 100 metros, de las finales de los 100 metros, cuándo es? ¿Esta noche o mañana? No, eso es en los próximos días, Okay. así que tienen que estar pendientes a las redes sociales, porque Okay. aquí te voy a dar también el tiempo. Mañana se pronostica mucha lluvia, así que pueden haber cambios en este calendario de eventos acá en atletismo, que obviamente al aire libre, así que dependemos de eso. Bueno, acá me imagino pues que seguiste el resultado. Yo finalmente no pude ir al juego de anoche de Puerto Rico. Ay, qué pena. Pero fue un juegazo, tiempo extra, en tiempo extra y todo. Honestamente no pude verlo por razones obvias, Obvia, claro. pero vi que estuvimos a punto de enredarnos a pelear también en un fogueo. En un fogueito, fue un fogueito que por poco tiene su sección de boxeo. Sí, también, oye, también mencionar lo de Curbelo contra. Me da una pena. Me da mucha pena. Sí, me da mucha pena lo de André Curbelo. Digo, pero el hecho de que... No explica para los que no sepan. Pues Andrés Curbelo, el mismo día de ayer o antes de ayer, de repente tuvo que estar hospitalizado con un dolor abdominal y que lo mantendrá, bueno, tuvo que salir de la selección nacional que se prepara para viajar a lo que va a ser el FIBA Américo en Nicaragua. Entró Iván Gandía. Entiendo que tiene apendicitis. O sea, que lo iban a operar o lo operaron. Así que eso... Exacto. Sí, que fue lo mismo que le había pasado a Jan Clavel allá en España, pero que Jan aparentemente no se lo detectaron a tiempo. Y por eso fue que estuvo bien complicado. Pero sí, da mucha pena porque yo creo que todo el mundo estaba ilusionado con el regreso de Curbelo y él mismo a la oportunidad de regresar al equipo nacional. Exacto, sin duda alguna. Así que vamos a ver, pero me da mucha pena, honestamente, porque creo que había alguien que quería demostrar, después de lo que pasó en El Salvador, obviamente, que se merecía estar ahí. Era André Curbelo, por conversaciones que había tenido con él mismo y con personas rodeadas a él, así que me da mucha pena la situación, pero también quiero resaltar el hecho de que Iván Gandía cogió esa llamada y dijo que sí, de inmediato, y ya se unió al equipo obviamente y está listo para viajar y representar a Puerto Rico en Nicaragua en el torneo de las Américas, en el FIBA Américo. Que comienza el próximo viernes, así que cuando tú y yo, si es que puedes estar conmigo el próximo viernes, pues todavía no tendremos... Digo, no es a las 3 de la tarde. No me pongas en la promo, Ajá. pero haré todo lo posible No, por yo estar sé, aquí el viernes. estamos de día a día, yo lo sé. Yo te escribo por la mañana y tú me contestas si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero yo creo que ese juego es por la tarde, que sabe Dios si hasta ahora tenemos resultados. Tengo que chequear. Sí, puede ser. Vamos día a día, vamos hora a hora, con calma. Sí. Bueno, y ¿has podido mirar Major League Baseball? No, absolutamente nada, pero dame las buenas noticias de que seguimos celebrando. No, eso es lo que no me gusta, que los Yankees llevan 3 victorias corridas. Pero ¿para qué lo mencionas entonces, Aníbal? Porque nosotros aquí somos como don Eleuterio, neutrar. Claro. Y Boston lleva 1 perdido, los Yankees están en una buena racha, así que ahora la diferencia entre el segundo y tercer lugar es nada más que de medio juego. Boston está a 5 juegos de Toronto y los Yankees están a 5.5, y en términos del wild card, pues los Yankees están mucho más cómodos porque los Guardians están a 3.5 de los Yankees, así que eso pues lo hace un poquito diferente a como estábamos hace unos días atrás, las que han ganado varios corridos. Sí. En la nacional, pues los Mets siguen en el wild card, pero con los rojos de Cincinnati a juego y medio por el wild card de los Mets. Los Mets llevan 2 ganados, un poco se empezaban a recuperar después de la mala racha que llevaban. Bueno, pues nada, seguimos, esperamos buenas noticias entonces el viernes en lo que va a ser el AmeriCup, ya en los últimos días de los Panamericanos Junior, y obviamente que siga perdiendo los Yankees, que eso es lo más importante. Bueno, pues tú y yo nos comunicamos, cuídate mucho. Gracias, Aníbal, y buen fin de semana, buen inicio de semana a todos, ¿verdad? Yo ni sé qué día es. Sí. Bueno, antes de despedirme, Luma por lo menos ya bajó un poquito, andan 70,788 abonados, hace un rato estaba en 79,000, vamos a ver
si antes que termine la noche la inmensa mayoría del país recupera su energía eléctrica. Son las 5:53, yo me despido, ustedes y yo nos volvemos a ver mañana martes a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes para todos.